Para usted, es vital saber hasta qué punto las tensiones comerciales se traducirán en riesgos para el clima de inversión. ¿Qué sectores serán los más expuestos a la presión regulatoria estadounidense? ¿Y cuáles serán los más beneficiados por la necesidad china de establecer plataformas de producción? Suscríbete a Notifinanzas, que le ofrece esa brújula de precisión. No solo le informamos sobre el crecimiento, sino que analizamos las corrientes subterráneas que lo impulsan y los riesgos que lo amenazan. Suscríbase para acceder a análisis de expertos que desglosan el impacto de las políticas comerciales globales en su patrimonio y su negocio. En un mundo donde la incertidumbre económica es la norma y los augurios de crisis parecen llover a diario, México se alza como un faro de resiliencia y oportunidad, desmintiendo categóricamente las predicciones más pesimistas. El tema que aborda la base LATAM 1X49 es vital. La inversión extranjera directa, IED, está fluyendo hacia México de manera récord, incluso a pesar de las voces neoliberales que, año tras año, han vaticinado una catástrofe económica. Los datos son contundentes y hablan por sí mismos. México no solo ha evadido la caída predicha por organismos financieros internacionales, sino que está experimentando un crecimiento anual robusto. Más aún, en la primera mitad de 2025, el país registró una cifra histórica en IED, con un crecimiento de 2 dígitos respecto al año anterior. Este no es un suceso aislado. Es el quinto año consecutivo que se alcanzan máximos históricos. Un hito impresionante. Esta oleada de inversión no es casualidad. Las grandes empresas globales, como lo demuestra el anuncio de miles de millones de dólares en inversión por parte de gigantes del e-commerce, están viendo en México un socio estratégico con visión a largo plazo. Se consolida no solo como un pilar en la región de Norteamérica, sino como un destino clave para sectores en auge como el farmacéutico y tecnológico. La confianza de los inversionistas no se basa en deseos, sino en la fortaleza económica demostrada y en la estabilidad que muchos auguraban perdida. Los oráculos de la oposición, que pronosticaron devaluación, desempleo y hasta una caída en la capacidad de pago de deuda, están siendo superados por la realidad de los hechos. Llueven los dólares de la inversión extranjera. Este fenómeno subraya la necesidad de tener una perspectiva informada y crítica que vaya más allá del ruido político y se enfoque en los datos duros que moldean el futuro financiero de la nación. En un panorama global definido por la volatilidad y la proliferación de augurios económicos sombríos, México emerge con una narrativa de resistencia y triunfo financiero que desafía sistemáticamente las predicciones más agoreras. El tema central del episodio, la base LATAM 1X49, es inequívoco. A pesar de los constantes vaticinios neoliberales que han predicho el colapso, la inversión extranjera directa, IED, está lloviendo sobre México en cifras que rompen todos los récords históricos. Durante años, voces expertas y organismos financieros internacionales sembraron la expectativa de una debacle, una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto, una devaluación inminente, la contracción del empleo y la retirada de la confianza de los bancos extranjeros. Sin embargo, la realidad económica del país ha desmentido estos oráculos con una solidez innegable. México no solo ha evitado el temido hundimiento, sino que ha mantenido un crecimiento anual robusto. Más revelador aún es el flujo de capital. En el primer semestre de 2025, la IED alcanzó una cifra récord, marcando un crecimiento de doble dígito respecto al año anterior, consolidando un impresionante quinto año consecutivo de máximos históricos. Este logro no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de una fortaleza económica subyacente que los inversionistas globales han sabido identificar. Esta oleada de capital no se limita a pequeñas transacciones. Las grandes corporaciones internacionales, incluyendo gigantes del e-commerce, están anunciando y ejecutando inversiones multimillonarias. Estos actores ven en México algo más que una simple oportunidad. Lo perciben como un socio estratégico fundamental en la región de Norteamérica, con una perspectiva de largo plazo que abarca sectores de alta tecnología, manufactura avanzada y farmacéuticos. La confianza depositada por estos inversionistas es la prueba de fuego que refuta la narrativa catastrofista. El dinero inteligente no sigue el pánico, sino los hechos concretos de estabilidad y potencial de crecimiento. Los inversionistas están votando con sus dólares a favor de un país que ha logrado mantener el pulso económico a pesar de los desafíos internos y externos. Esta divergencia entre la realidad de la IED y la retórica del declive subraya la urgente necesidad de un análisis económico que sea riguroso, basado en datos y despojado de sesgos ideológicos. Para comprender realmente la trascendencia de estos flujos de capital, las implicaciones del nearshoring y la dirección futura de la política financiera mexicana,
es indispensable contar con una fuente de información que trascienda el ruido mediático. Por ello, si usted desea tener una comprensión profunda y objetiva de por qué la inversión extranjera está pulverizando récords en México y cómo estos movimientos afectarán su patrimonio y sus decisiones de negocio, es imperativo que se una a Notifinanzas. Notifinanzas no se conforma con reportar el titular, se compromete a ofrecerle el contexto, el análisis de expertos y los datos duros que le permitirán anticipar tendencias y proteger sus intereses. Deje de lado las predicciones fallidas y los mensajes alarmistas. Le invitamos a suscribirse a Notifinanzas para acceder al periodismo económico que descifra la complejidad, transformando la información en conocimiento actionable. No se quede al margen de la transformación financiera de México. El futuro se está construyendo con esta IED récord, y usted necesita Notifinanzas para entender cada paso. Suscríbase hoy y tome el control de su perspectiva financiera. Esta tendencia no es solo una métrica positiva, es la confirmación de un cambio de paradigma económico en México. La cifra de $34.265 millones en IED captada al segundo trimestre de 2025, un nuevo máximo histórico, es la respuesta más contundente a aquellos que apostaban por el fracaso. Este crecimiento de 10.2% no solo se produce en un entorno global incierto, sino que desarticula la vieja tesis neoliberal que sostenía que el país solo era atractivo para la inversión por ofrecer mano de obra barata. El hecho de que este récord se logre en un contexto de aumento sostenido al salario mínimo desde 2020 demuestra que la inversión extranjera busca hoy algo más profundo: estabilidad macroeconómica, solidez institucional, una base productiva cada vez más especializada y acceso privilegiado a cadenas de suministro regionales. La composición de esta inversión es crucial. Aunque la reinversión de utilidades sigue siendo un componente importante, el espectacular incremento en las nuevas inversiones, que se ha multiplicado por 3.4 veces respecto al año anterior, según la Secretaría de Economía, señala una confianza activa en el futuro de México. Esto se traduce en la construcción de nuevas plantas, la expansión de infraestructura y la creación de empleos de mayor valor agregado en sectores clave. La industria manufacturera, con el 36% del total, lidera esta captación, consolidando a México como un polo de manufactura avanzada y un jugador esencial en la relocalización de cadenas de suministro, nearshoring. La confianza se concentra en regiones estratégicas. Estados como la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México concentran la mayor parte de estos flujos, aprovechando su capital humano calificado, su infraestructura logística y su ubicación geográfica. Sin embargo, el desafío ahora es garantizar que esta lluvia de inversión se traduzca en un desarrollo regional más inclusivo y sostenible, fortaleciendo las cadenas de valor locales y promoviendo la inversión en energía renovable y semiconductores, áreas identificadas como el próximo gran motor de crecimiento. Las amenazas arancelarias y la incertidumbre política a nivel internacional, como la relacionada con la relación comercial con Estados Unidos, persisten. Pero la resiliencia del modelo mexicano ha demostrado su capacidad para sortear estas turbulencias. Las empresas globales, al reconfigurar sus estrategias de riesgo, están eligiendo a México no a pesar de sus desafíos, sino por la certeza jurídica que otorgan sus acuerdos comerciales y la estabilidad que ofrece como plataforma de producción. Para capitalizar esta ola histórica, para comprender a fondo dónde se están gestando las próximas oportunidades de negocio, y para discernir entre los hechos y los mitos sobre la economía nacional, usted necesita Notifinanzas. No permita que las narrativas desactualizadas o el ruido político diluyan su capacidad de tomar decisiones informadas. Solamente con un análisis detallado y sin sesgos, como el que ofrecemos en Notifinanzas, podrá usted entender el verdadero impacto de estos $34.265 millones en la economía, en qué sectores invertir, y cómo aprovechar la era del nearshoring. Absolutamente. El flujo constante de IED no es solo un indicador macroeconómico, es el combustible que está redefiniendo el futuro laboral y tecnológico de México. Esta continuidad histórica en la atracción de capital extranjero obliga a mirar más allá de la cifra total y a enfocarse en los sectores que están mutando bajo su influencia. La industria manufacturera se lleva la corona, concentrando cerca del 36% de toda la IED. Pero no se trata de la manufactura tradicional. La inversión se dirige a la manufactura avanzada y la producción de alta complejidad. La llegada de empresas automotrices de vehículos eléctricos y la expansión de plantas de componentes electrónicos son la prueba palpable de que México está escalando en la cadena de valor. El fenómeno del nearshoring no es una promesa, es una realidad que se consolida en el norte y el bajío del país, donde la proximidad a Estados Unidos, combinada con el talento local,
resulta en una fórmula imbatible. Esta inversión exige mano de obra más especializada, lo que impulsa la demanda de ingenieros, técnicos y profesionales con habilidades digitales, elevando el nivel salarial y la calidad del empleo en estas regiones. Otro sector que experimenta un boom es el de los servicios financieros y de seguros, que captó un 14.5% de la IED. Este flujo de capital refleja la confianza en la estabilidad del sistema bancario mexicano y en el crecimiento de la clase media y el consumo interno. La inversión extranjera en fintech y plataformas digitales está transformando la manera en que los mexicanos acceden al crédito y a los servicios financieros, modernizando la infraestructura del sector y aumentando la competencia, lo que beneficia directamente al consumidor. El sector de transportes, correos y almacenamiento, con un porcentaje significativo, es un claro termómetro del nearshoring. La necesidad de mover mercancías de manera eficiente a través de la frontera y dentro del país exige la expansión de puertos, aeropuertos y, crucialmente, la inversión en logística de última milla y e-commerce. Esta inversión en infraestructura logística está creando oportunidades en la gestión de cadenas de suministro y en el desarrollo de corredores intermodales. La persistencia de esta lluvia de dólares es la validación más fuerte de las políticas que priorizan la estabilidad económica sobre la especulación. Mientras los críticos se enfocaban en la retórica, el capital extranjero se ha fijado en la reducción de la deuda externa en relación con el PIB y en el manejo fiscal prudente. El mensaje es claro: la certeza jurídica, la estabilidad laboral y la ubicación estratégica son factores que tienen más peso que cualquier pronóstico negativo. Para entender a detalle las implicaciones de estas inversiones sectoriales, cómo pueden traducirse en oportunidades de negocio y crecimiento profesional para usted, y dónde se gestan las próximas burbujas de inversión, es indispensable contar con la inteligencia financiera que solo Notifinanzas puede ofrecerle. No se quede en la superficie de los porcentajes. Descubra con Notifinanzas qué empresas están invirtiendo, en qué regiones y cómo puede alinear sus finanzas personales o empresariales para beneficiarse de este histórico flujo de capital. Esta avalancha de inversión extranjera directa, IED, que inunda México no es meramente un registro en las cuentas nacionales, sino el motor que impulsa una reestructuración económica y geográfica sin precedentes en el país. La cifra récord, que supera consistentemente los 30,000 millones de dólares anuales, es la evidencia de que el modelo mexicano ha pasado la prueba de fuego de la incertidumbre global, consolidando su posición como un destino de inversión de primer nivel, a pesar de los continuos augurios de crisis. La geopolítica de la inversión. El efecto nearshoring al máximo. La clave para entender la magnitud de esta IED radica en la geopolítica y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. El fenómeno del nearshoring, acelerado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las disrupciones logísticas post-pandemia, ha posicionado a México como el socio preferencial para las empresas que buscan diversificar el riesgo y acortar las distancias de producción. Este movimiento no es pasivo, está generando un círculo virtuoso de inversión. Infraestructura logística. Para soportar el nearshoring, la IED se ha volcado en la expansión de parques industriales, bodegas de distribución de alta tecnología y corredores intermodales. El sector de transportes y almacenamiento no solo crece por las exportaciones, sino por la necesidad de manejar inventarios de manera eficiente, lo que dispara la demanda de centros logísticos automatizados. Bienes raíces industriales. Real Estate. El mercado de bienes raíces industriales ha alcanzado niveles de ocupación y precios históricos en los estados fronterizos y el Bajío. Las tasas de disponibilidad de naves industriales han caído a mínimos históricos, impulsando la inversión extranjera directa en el desarrollo de nuevos complejos industriales clase A. Esta inversión es fundamental, ya que garantiza el espacio físico necesario para que las grandes armadoras y proveedoras de alta tecnología se instalen. E3. Capital humano especializado. La llegada de empresas de alta tecnología, semiconductores, vehículos eléctricos, está forzando una reingeniería del capital humano. La IED se está canalizando, de forma indirecta, a la capacitación y certificación de técnicos e ingenieros en áreas como automatización, robótica y software embebido. La competitividad de México ya no se basa en el costo, sino en la calidad y la especialización de su fuerza laboral, un hecho que las empresas extranjeras están valorando y financiando. El desafío y la oportunidad, de dólares a desarrollo sostenible. Es importante destacar que esta masiva llegada de capital extranjero conlleva desafíos y oportunidades que deben ser monitoreados con precisión. Oportunidad energética. La demanda energética del sector industrial, especialmente para las plantas de alta tecnología, es enorme.
Esto abre una ventana de oportunidad única para la inversión extranjera en energías limpias y renovables, eólica y solar, que permitan a las empresas cumplir con sus propios objetivos de sustentabilidad global, mitigando al mismo tiempo la presión sobre la red eléctrica nacional. Desafío de la integración regional. Si bien la IED se concentra en el norte y el centro del país, el reto es utilizar políticas públicas y estímulos para irradiar esta prosperidad hacia el sureste mexicano, integrando a más proveedores locales y pymes en las cadenas de valor globales. Las críticas neoliberales sobre la inestabilidad y el supuesto éxodo de capital han quedado obsoletas frente a la realidad de la inversión a largo plazo que hoy se asienta en el país. El dinero extranjero que entra a México no es capital golondrino, es capital productivo que construye fábricas y genera empleos permanentes. Su perspectiva financiera ante la inversión récord. Para usted, como actor económico o individuo interesado en proteger y hacer crecer su patrimonio, es crucial tener acceso a un análisis que no se distraiga con el ruido político. Notifinanzas se especializa en destilar estas complejas tendencias en información práctica y aplicable. Solo con Notifinanzas podrá usted identificar las empresas clave, conocer qué grandes players globales están invirtiendo y en qué zonas específicas, evaluar oportunidades sectoriales, determinar si su negocio o sus inversiones se beneficiarán del boom manufacturero, logístico o de bienes raíces, anticipar movimientos, entender cómo los cambios regulatorios o las negociaciones comerciales influirán en el flujo de capital y en el valor de sus activos. Este análisis de la IED Record en México cobra aún mayor profundidad al examinar quién está invirtiendo y con qué propósito específico. La diversificación en el origen del capital extranjero no solo subraya la confianza global, sino que reduce la dependencia económica de un único socio comercial, lo cual es fundamental para la estabilidad a largo plazo. El mapa del origen de la IED, más allá de la frontera norte. Aunque la cercanía geográfica convierte a Estados Unidos en el principal inversor, su participación, que históricamente supera el 40%, está siendo complementada por una creciente y estratégica presencia de otros países. Estados Unidos. Su inversión se enfoca primordialmente en la manufactura avanzada, automotriz y electrónica, aprovechando las reglas de origen del TEMEC, y en el sector de servicios financieros y tecnología. Para las empresas estadounidenses, la inversión en México es una estrategia de seguridad de la cadena de suministro ante riesgos geopolíticos. Canadá. Con una participación robusta, Canadá concentra su capital en la minería, el sector energético, petróleo y gas, aunque con cautela en renovables, y el sector aeroespacial. Su inversión es a menudo de largo plazo, con proyectos de infraestructura y extracción que requieren una visión de décadas. España. Tradicionalmente uno de los mayores inversores, su capital se dirige predominantemente a los servicios financieros, telecomunicaciones y turismo. A pesar de las tensiones políticas puntuales, la penetración de las empresas españolas en el sector bancario y de comunicaciones se mantiene como un pilar de la IED europea en México, Alemania y Japón. Estos países asiáticos y europeos son cruciales en la manufactura automotriz. Su IED es sinónimo de alta tecnología y procesos productivos de vanguardia. Están invirtiendo fuertemente en la transición hacia la electromovilidad y en la formación de proveedores locales que cumplan con sus estrictos estándares de calidad. La inversión japonesa, por ejemplo, está expandiendo clústeres especializados en el Bajío y el occidente del país. China. Si bien su inversión directa sigue siendo menor en términos de porcentaje total, el capital chino está mostrando un crecimiento acelerado y estratégico, enfocado en el establecimiento de plataformas de producción para exportar a Estados Unidos, aprovechando el nearshoring para sortear aranceles. Este capital se dirige al sector de autopartes, textiles y e-commerce. Esta diversificación geográfica y sectorial desmiente la crítica de que la economía mexicana es vulnerable por una supuesta excesiva dependencia de una sola fuente. Al contrario, la confluencia de capital de Norteamérica, Europa y Asia subraya la confianza en la estabilidad macroeconómica mexicana, la cual ha sido mantenida a pulso por una gestión financiera que prioriza el control de la deuda y la prudencia fiscal. El imperativo de la información detallada. La inversión extranjera no es monolítica. Entender sus orígenes y destinos específicos es fundamental para cualquier estrategia financiera o empresarial. Las empresas que logren integrarse a las cadenas de valor de los inversores alemanes o japoneses requerirán una visión diferente a aquellas que busquen capitalizarse del e-commerce apoyado por inversión china o estadounidense. Para usted, esta complejidad exige una fuente de información que haga el trabajo pesado: investigar, analizar y presentar los datos de forma clara y sin sesgos. Notifinanzas se erige como su aliado indispensable.
No se conforme con saber que llueve la IED, sepa de dónde vienen esas gotas de lluvia, a qué tierra están irrigando y qué cosechas puede usted esperar. El tema de la inversión extranjera directa, IED, en México se vuelve aún más fascinante y complejo al analizar la creciente participación de China en el contexto del nearshoring. Esta dinámica no solo es una pieza clave en la narrativa de la IED Record, sino que también introduce nuevas variables a la ya delicada relación comercial entre México y Estados Unidos. La inversión china, un puente estratégico para evadir aranceles. El capital chino, aunque tradicionalmente menor al de Norteamérica o Europa, está experimentando un crecimiento exponencial y sumamente estratégico. La motivación es clara. El nearshoring no solo es atractivo para las empresas occidentales que buscan acortar sus cadenas de suministro, sino también para las empresas chinas que buscan eludir las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos. Al invertir en México y establecer bases de producción, las empresas chinas pueden utilizar a México como una plataforma para ensamblar, producir o reempacar bienes que luego serán exportados a EU, bajo las reglas de origen del TEMEC. Este mecanismo les permite, en muchos casos, clasificar sus productos como hechos en Norteamérica y evitar así los aranceles punitivos. Esta inversión se concentra en sectores críticos y de alto crecimiento. Autopartes y componentes electrónicos. Las empresas chinas están invirtiendo fuertemente en plantas que complementen la cadena de suministro automotriz y de tecnología en México, asegurando que los productos finales, como vehículos y gadgets, cumplan con el porcentaje de contenido regional exigido por el TEMEC. Manufactura básica, textiles, juguetes y productos de consumo, donde la presión arancelaria ha sido históricamente alta, también ven una relocalización estratégica. Implicaciones para la relación comercial México-EU. La creciente presencia china, sin embargo, genera fricciones y una vigilancia más estricta por parte de Washington. Estados Unidos percibe la inversión china en México como un posible intento de triangulación comercial que socava la intención original del TEMEC, que era fortalecer la integración y la manufactura norteamericana. Escudo vs espada. Para México, la IED China es un escudo contra la excesiva dependencia de EU y una fuente de empleos y tecnología. Sin embargo, para EU, podría interpretarse como una espada que atenta contra sus políticas de protección industrial, reglas de origen y monitoreo. Esto ha llevado a un aumento en la fiscalización y la aplicación de las reglas de origen por parte de EU hacia las exportaciones mexicanas. El gobierno estadounidense presiona para asegurar que el valor agregado en México sea genuino y no solo una etapa de tránsito o un ensamblaje superficial. Oportunidad de negociación. La situación coloca a México en una posición interesante, pues puede negociar con ambos frentes, atraer capital extranjero para el desarrollo interno y al mismo tiempo, gestionar las sensibilidades de su principal socio comercial para evitar represalias. La necesidad de una brújula financiera. Esta complejidad geopolítica y económica requiere una comprensión matizada. El récord de IED no es una victoria simple, es un escenario de alto riesgo y alta recompensa. La capacidad de México para seguir atrayendo esta inversión mientras navega las tensiones comerciales internacionales será el factor determinante de su éxito económico en la próxima década. Para usted, es vital saber ¿hasta qué punto las tensiones comerciales se traducirán en riesgos para el clima de inversión? ¿Qué sectores serán los más expuestos a la presión regulatoria estadounidense? ¿Y cuáles serán los más beneficiados por la necesidad china de establecer plataformas de producción? Notifinanzas le ofrece esa brújula de precisión. No solo le informamos sobre el crecimiento, sino que analizamos las corrientes subterráneas que lo impulsan y los riesgos que lo amenazan. Suscríbase para acceder a análisis de expertos que desglosan el impacto de las políticas comerciales globales en su patrimonio y su negocio. No permita que el ruido opaque los hechos económicos. Suscríbase a Notifinanzas hoy y tome decisiones estratégicas informadas por el análisis más profundo.